Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Percibo que tenemos visitas. Levanten la mano, por favor, para identificarle. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias al Señor. Y a todos ellos les decimos, el Señor les bendiga. Y anhelamos de corazón que Dios fortalezca sus vidas. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Al versículo 20. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Inicio con el versículo 1. Por favor, me apoyan con el 2 y así. Y en el versículo 20 nos unimos todos. Vamos a orar. Vamos a leer. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El 20 todos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, porque se les había. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, por la bendición que nos das como iglesia, Señor, de congregarnos, Señor, en este día. Y gracias, Señor, porque nos gozamos, Señor, disfrutamos, festejamos la vida que usted nos ha traído a nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque es usted el dador de la vida, Señor, el dador de todas las cosas. Y algo hermoso que podemos gozar, que podemos disfrutar,
es la vida que tenemos en usted, Señor. Gracias, Padre, por esa enorme bendición, ese enorme regalo que de forma inmerecida, Señor, lo otorgaste al ser humano mediante la fe. Bendice, Padre, a tu pueblo y bendice las visitas, Señor. Te pido una bendición especial, que hoy salgan con un conocimiento de tu palabra, Señor, de tal manera, Padre, que sean fortalecidos. Bendícelos, Señor, guárdales y permite, Padre, que tu nombre sea exaltado en este lugar. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Le he puesto a la enseñanza la luz que vino al mundo. Bueno, en estas fechas, precisamente estas fechas, el mundo tiende a festejar la Navidad. A festejarlo de muchas maneras y de muchas formas. Una de las cosas que hace Navidad es ver qué va a cenar. Si va a haber ponche o no va a haber ponche. Ensalada de manzana o no va a haber ensalada. Pierna al horno, espagueti. Y bueno, hay quienes aprovechan para echarse las copas también. Para tomar. Y precisamente en esta fecha podríamos pensar que pasan muchas cosas buenas, pero también pasan muchas cosas malas. Y una de estas cosas es que el mundo y la gente tenga un concepto errado, no solo del nacimiento del Señor, sino de la persona del Señor. Y bueno, la palabra Navidad es una palabra que viene del latín, nativitas o navitais, que significa nacimiento. Esta palabra fue utilizada primeramente por los católicos en el año 350. El Papa Julio, en el año 350 después de Cristo, estableció el día 25 de diciembre la solemnidad del nacimiento de Jesús. Y más adelante, en el 54, otro papa llamado Liberio lo confirma como la fecha en la cual Jesús nació. En el 350. El asunto aquí es que la Navidad, la fiesta, por ejemplo, el día, la Biblia no nos enseña cuándo nació. La fecha no lo enseña. Y también si vamos a la iglesia, a los hechos de la iglesia apostólica y empezamos a estudiar el libro de los hechos y las cartas que enseña el apóstol Pablo, no encontramos cuando la iglesia se reunía un 24 y hacía algo especial por el nacimiento. No está. Entonces vemos que esto surgió de un pensamiento humano. De un pensamiento humano en el año 350. Festejar la Navidad y sobre todo establecer cuándo nació Jesús, y la Biblia nos lo enseña. Entonces, algo que debemos de conocer es que es errado pensar que Jesús nació un 25 o un 24, es errado. La Biblia no lo enseña, y si la Biblia no lo enseña es porque para Dios no es algo que sea relevante que conozcamos, lo relevante está en la persona de Jesús. Y vamos a ver, porque es interesante, cómo es que fue o es celebrada. Y es una fecha en la cual se preparan muchos, mas sin embargo esto no viene en la Escritura. Y el tema de la enseñanza es la luz que vino al mundo, basado en Lucas. Algo interesante es que dice la palabra que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, la luz está en el mundo, la luz permanece aún en el mundo, pero el hombre y la mujer no buscan esa luz porque sus obras, ¿cómo son? Ah, qué curioso. Esperar una fecha en el año para perdonar, esperar una fecha en el año para pedirle a un hermano, a un padre, a un familiar, perdóname, ¿sabes? Es una fecha especial en la cual una ocasión nació Jesús y ahora eso me lleva a perdonarte. Esperar una fecha y todo el año
indiferente, alejado, apartado, viviendo su vida como le viene a la mente, y pensar que a Dios se agrada cuando vienes una fecha en el año. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia porque es una fecha importante. Y bueno, esta luz que vino al mundo es maravillosa. Podría decir que no tiene el tamaño del sol, ni tiene un grado de intensidad de calor, pero disipa las tinieblas que hay en el corazón. No es una luz de colores como la luz artificial que conocemos, pero es una luz que le da sentido a la vida del ser humano. Es una luz que no se apaga, no tiene límite de caducidad, no tiene fecha, porque alumbra aquí y alumbra en el cielo. De tal manera que dice la Biblia que en el cielo no hay necesidad de sol. ¿Saben por qué? Porque la misma luz que vino a este mundo lo alumbra todo. Qué maravilloso es Dios. ¿Quién es esa luz que puede alumbrar nuestra vida? ¿Quién es esa luz que puede darle sentido y propósito y dirección a nuestra vida? ¿Quién es? ¿Quién es esa luz que puede ayudarme a salir de las tinieblas, a cambiar, a ser restaurado, a ser diferente, a ser transformado? ¿Quién es esa luz que me puede ayudar no solo un día en el año o una semana en el año, sino todo el año? ¿Quién es esa luz que me puede ayudar? ¿Quién puede ayudar a limpiar nuestro corazón de tanta maldad y transformarnos en algo de agrado al Señor? La Biblia enseña que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa luz es Jesús. El Señor Jesús es esa luz. Y bueno, vamos a ubicarnos por favor en Lucas capítulo 2, la luz que vino al mundo, y observe cómo esta luz vino al mundo y me llama la atención lo que dice Lucas 2:1 y vamos a meditarlo. Por favor, Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Del versículo 4 al versículo 7 le daremos lectura a todos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, le volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La luz llegó a Belén. En esos días Augusto, el emperador romano, mandó a censar a todo su imperio, de tal manera que quería tener contabilidad, el número de personas que estaban en su poder. Y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo, ¿qué? El mundo, versículo 1, que todo el mundo fuese empadronado, fuere censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y el versículo 3 dice: iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Es interesante, hermanos, cómo todos los judíos regresaron a los pueblos de sus antepasados con la finalidad de inscribirse en ese censo.
Y José, que era descendiente de David, desciende a Belén. Y algo interesante en el versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cuando dice la Biblia aquí en el versículo 4, y José subió de Galilea, si usted ve el mapa geográficamente, bueno, Galilea está al norte y Belén está al sur. ¿Por qué la Biblia dice que subió? Bueno, la zona donde estaba Belén, esta zona es una zona montañosa, es una zona alta, de tal manera que la Biblia expresa, subió. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. El tema, hermanos, es precisamente la luz que vino al mundo. ¿A dónde llegó la luz que vino al mundo? A una pequeña ciudad llamada ¿cómo? Belén. Belén, por cuanto era la casa de David, dice la palabra Mateo 2:6. ¿Por qué en Belén? Bueno, estaba profetizado, pero aquí hay algo interesante, en Belén. ¿Por qué en Belén dice la palabra en el versículo 6? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña? ¿No eres la más pequeña? ¿No eres aquella en la que a veces ni la toman en cuenta? ¿No es aquella que a veces en el mapa quizás se pierde? ¿No es la más pequeña, Belén? Pudiendo el Señor haber llegado a una ciudad mucho más grande, una ciudad próspera, una ciudad rica, una ciudad pudiente donde no solo, donde hay lugar para todos. No pudo haber llegado ahí el Señor. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué el Señor llega a la ciudad más pequeña entre los príncipes de Judá? Y aquí viene algo interesante. El Señor llegó a Belén, la ciudad más pequeña. Hay una versión que dice, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes en Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Observamos que Dios, la luz que vino al mundo, llegó a Belén, una ciudad pequeña. ¿Por qué, Señor? Versículo 5 de Lucas 2:5. Pues esta ciudad era insignificante. Era el tipo de ciudad que si alguien escogía, ponía 10 ciudades, la que menos iban a elegir, ¿saben cuál era? Belén. Belén. Menospreciaban a Belén. De las más pequeñitas, dice el versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, María estaba embarazada, estaba comprometida. Cuando dice la Biblia que estaba desposada, quiere decir que estaba comprometida, había un compromiso. Mas sin embargo, no había sido José quien había engendrado, sino el Espíritu Santo. Por favor, Mateo 1:18. Y es interesante conocer esto para conocer y entender por qué el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Nuevamente la palabra, estando comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, quiere decir, antes que hubiesen tenido relaciones sexuales, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, que es el Espíritu de Dios. Había sido engendrada por el Espíritu de Dios. Volvemos a Lucas 2:5.
para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿En dónde? En Belén. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Te das cuenta qué tan pequeño era Belén? ¿Estaba todo qué? Bien. No había espacio. El Señor decide llegar a Belén. Cuando la luz que vino al mundo llega a Belén, ese Jesús, niño Jesús, nació en lo más humilde, en lo más sencillo, en lo que a veces la gente menosprecia, desecha o no quiere. Ahí nació Jesús, en Belén. Y dice la palabra que nació en un pesebre y es una especie de artesa para dar de comer a los animales en un establo, porque no había lugar en el mesón, todo estaba lleno. Y la palabra mesón quiere decir hospedaje público, donde por dinero se daba albergue a viajeros. Caballerías y carruajes, un lugar para interrumpir un viaje, un alojamiento, un aposento. Y este lugar estaba lleno, no había espacio. No había espacio. Si usted, hermano, se pone a analizar por qué Belén, era algo sencillo, humilde. Humilde, hermano. Ahí vino la luz que vino a este mundo, llegó a Belén, pero me llama la atención lo segundo también. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo, y aquí, 9, y aquí se les presentó un ¿qué? ¿A quiénes? Versículo 8. A unos pastores. Señor, ¿por qué unos pastores? Analizando un poquito la costumbre. ¿Saben cuál era el oficio más sencillo en ese tiempo? Cuidar pastores, cuidar ovejas. Cuidar ovejas. Había pastores de la misma región que velaban y guardaban. Los pastores tendían a cuidar las ovejas de día y de noche. Era un trabajo algo pesado, algo riesgoso, porque tenían que estar cuidando las ovejas de alguna fiera. Era un trabajo muy humilde. Al no ser dueños de las ovejas, ganaban lo que el amo de las ovejas les otorgaba. Es decir, que el pago tenía que ser cuando las ovejas llegaban al redil para ver si todas estaban completas. Y si alguna oveja no había o no estaba, en base a eso era el sueldo. En base a eso era la ganancia del pastor. Por eso era importante que velaran. No era dueño de las ovejas. Y era el trabajo más humilde en ese tiempo. Cuidar ovejas. De tal manera que dice la palabra en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban. Estaban al pendiente de las ovejas. Porque en base a eso iba a ser lo que les iban a pagar. Y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Las ovejitas. ¿Por qué un pastor? ¿Por qué una persona la más humilde? ¿Por qué la persona en la cual no tiene el recurso, tiene que trabajar de día y tiene que trabajar de noche? Y vemos la necesidad que habían los pastores, que si alguna oveja se lastimaba, se hería y llegaba al redil,
pues si la persona era consciente, empática, le iba a ir bien. Pero si no, se lo descontaba. Es por eso que el pastor aquí observamos que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores, personas humildes, personas que disponían su corazón a trabajar de día y en ocasiones de noche. A ellos fue anunciada la buena noticia. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor a unos pastores. Se les presentó un ángel del Señor. Denle lectura conmigo a lo que sigue. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Por qué unos pastores? ¿Por qué las personas más humildes? El Señor se le ha manifestado a personas humildes. De tal manera que esta persona a la cual Dios se le manifiesta y lleva una noticia, he conocido al Señor, tengo una noticia del Señor, y le dicen, ¿tú me vas a hablar a mí? ¿Quién eres? Hay un rechazo inmediato cuando una persona recibe a Cristo, y generalmente Dios ha usado lo humilde para humillar a lo soberbio. Y la noticia llegó a gente humilde, las buenas noticias. No eres bien recibido. Cuando recibes una noticia del Señor y la quieres compartir, unos pastores, oye, si tú has de haber estado muy desvelado, no era creíble que unas personas como unos pastores hubieran recibido algo del Señor. Unos pastorcitos. De tal manera que el pueblo, si quería saber algo del Señor, si quería conocer algo del Señor, acostumbraba a ir al templo donde estaba el Sanedrín, las personas pudientes, los fariseos, aquellos en los cuales exponían la palabra. Pero un pastor ni para comer tienen. A ellos les fue anunciada la noticia. José, vemos que recibe más adelante la noticia que habían recibido los pastores. Versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El Señor te ha llamado. Y ha llamado, aquí hay gente. Y nos ha llamado de muchos lugares y de muchas formas. Para que hagamos lo mismo que hicieron los pastores. No nos van a creer. Oye, conocí que Jesús nació en Belén, conocí que no había un lugar para nacer, conocí que es la luz del mundo, conocí que es el que perdona los pecados. Tú me vas a hablar a mí, vas a recibir rechazo, te van a menospreciar. Yo no sé si lo has experimentado, pero yo creo que la mayoría de los que hemos conocido al Señor y anhelamos hablar del Señor, hemos recibido ese desprecio. Tú me vas a predicar. Los pastores recibieron la noticia. La luz llegó a Belén. La noticia llegó a unos pastores. Versículo, hay una versión que dice esa noche unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Qué feo se siente cuando te desprecian por lo que eres, por lo que haces, cómo viviste, de dónde te ha sacado el Señor. Oye, si tú fuiste un adúltero, si tú fuiste un fornicario, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? ¿Cómo eres de mal hablado? Eres un drogadicto.
maltrataste a tus hijos, a tu esposa y me vienes a hablar. Sí, te vengo a hablar. De lo más vil toma el Señor para ir a predicar su palabra. Y no te van a creer. Si yo te conozco, sé cómo eres, cómo fuiste, conozco tu pasado, sé a dónde ibas, con quién andabas, qué es lo que hacías, qué es lo que veías, cómo actuabas, yo lo sé, y me vas a venir a platicar a mí de Jesús. Y ten en mente que aquella persona que habla de Jesús, pues no va a ser bien vista. Te van a menospreciar. Recién convertido, fui a un hospital a hablarle a un familiar y ¿tú me vas a venir a hablar del Señor? Me dieron ganas de llorar porque me estaban menospreciando. Y yo bien emocionado con una Biblia pequeña que me habían regalado, predicando del Señor. Así que Dios se le reveló a unos pastores. Dice el 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Descansa. Descansa en esto, en la gloria del Señor, aun cuando nadie te crea. Aun cuando nadie te valore, aun cuando nadie te tome en cuenta, aunque seas la más pequeña como Belén, aunque seas el que menos tiene recursos como los pastores, aunque seas lo más humilde, descansa en la gloria del Señor. Descansa. Vas a recibir desprecio, pero del Señor tienes la gloria. Eso descansa. Porque si no descansas en lo que tienes de parte del Señor, te vas a frustrar, te vas a deprimir, te vas a cuestionar si realmente vale la pena buscar al Señor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Qué bendición recibieron, hermanos, los pastores. No temáis y no debes de tener miedo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La luz que vino al mundo es por medio del Señor Jesucristo que se encuentra esa salvación, y los pastores recibieron esta noticia. No tenían que temer, no tenían que tener temor de nada, sino al contrario, un gozo. Versículo 12, número 3. La luz que vino al mundo no solo vino a Belén, la más pequeña, no solo vino a unos pastores, los más humildes, sino miren dónde nació. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un... ¿Te das cuenta la naturaleza del Señor? Usa a Belén, a unos pastores y un pesebre. Humildad. Él pudo haber nacido en otra ciudad mucho más grande, mucho más enorme, en el mejor hospital, y pudo haber llegado la noticia a la persona más rica de Israel, pero no, fue lo contrario. Fue lo contrario del Señor, nació en un pesebre. Este pequeño bebé nació en un pesebre donde había algunos animalitos, es un establo, y no había lugar, porque no hubo lugar de él en el mesón. Versículo 13. Qué interesante, en Belén, pastores y un pesebre nos habla de la humillación del Señor en lo más humilde, en lo más humilde. Del 13, por favor, al 14, todos juntos. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El 15 le doy lectura. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Lo que hicieron los pastores fue anunciar la noticia. Fue predicar la noticia, fue compartir la noticia que el Señor les había revelado. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos conocemos algo de Jesús. Sabemos que vino al mundo a morir por el pecado de todo aquel que se arrepiente. Y este es un buen momento para que la gente conozca que en Cristo hay salvación, que Él es la luz del mundo. Pero de algo debes estar enterado: que la luz que vino al mundo ha sido despreciada. No siempre lo van a tomar en cuenta. Juan, por favor, 3:16. Juan 3:16. La luz que vino al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo unigénito para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a su pueblo, amó a los judíos, amó al pueblo de Israel. Mas sin embargo, dice la palabra en el versículo, en Juan 1:11 y 12. La luz vino a este mundo, pero a lo suyo vino, ¿y los suyos qué? Jesús. A ver, vamos a ver si realmente Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿Quién lo anunció? Unos pastores. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Acaso ese es el Salvador del mundo? A lo suyo vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. En lo más humilde vino el Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué sucedió con los judíos? Isaías, por favor. Veamos qué recibimiento recibió Cristo el Señor. El Salvador del mundo, la luz que vino al mundo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado ¿entre quién? Entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Cómo lo recibieron? La luz que vino al mundo, lo despreciaron, lo desecharon, le causaron muchos dolores, experimentó un quebranto y como escondimos de él su rostro. ¿Por qué? No tomaron en cuenta a Jesús, se escondían de Jesús. Él es Jesús, el Salvador del mundo. No creo. Y si fuera poco, ¿dónde nació? Ya lo vimos. ¿Quién era su padre terrenal? José. ¿Quién es José? Un carpintero. No creo que de ahí salga Jesús. Su papá carpintero. De tal manera eran tan pobres también, José, que no tuvieron para un cordero cuando tuvieron que ir a ofrecer el sacrificio por Jesús. Eran pobres. Por eso le menospreciaron. Fue despreciado y desechado, experimentando el quebranto por el mismo hombre. Fue menospreciado y no le estimamos. Y eso sigue siendo una verdad en este tiempo. Sigue siendo despreciado y desechado.
Seguimos escondiendo el rostro de Él, seguimos menospreciándolos, de tal manera que en el año vivimos una vida indiferente, alejados del Señor, y llegan las fechas especiales. Ay, voy a reconciliarme con el Señor. Eso es un desprecio al Señor. Es un rechazo al Señor. A Dios no se le busca en una fecha especial. Al Señor se le busca todos los días, hermanos. ¿O necesitamos un 24 de diciembre? Lo cierto es que Cristo sigue siendo despreciado. Y curiosamente, en estas fechas es cuando las iglesias se llenan de gente. Gente que en el año vive despreciando al Señor, sigue desechando al Señor, esconde su rostro del Señor y se acerca al Señor solamente en fechas especiales. Eso es meramente hipocresía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos del Señor. Dios conoce quién de corazón le ama. Dios conoce nuestros corazones y sabe quién en su corazón le ama con todas sus fuerzas. No necesita fecha especial aquel que le ama. En el año se acuerda que hay un Dios y lo busca. Lo busca. Lo interesante aquí dice versículo 4. Ciertamente llevó Él, ¿quién? El Señor Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué la Biblia dice que sufrió nuestros dolores? Porque en la cruz pagó el pecado de todo aquel que le busca de todo corazón, humilde y humillado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros nos descarriamos, nos alejamos, nos apartamos del Señor como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y así andamos en el año, cada quien en su camino, cada quien en su rumbo, cada quien en su vida. Ese es el plan del Señor. El plan del Señor no es que andes en tu propio camino, sino buscando su voluntad. Dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, todos juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así experimentó el Señor el quebranto, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por esa razón, el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Por tanto, el Señor dijo, por tanto, id a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el evangelio se abrió a todo el mundo. De tal manera que si hoy conocemos el evangelio, es gracias a su hermosa voluntad de extendernos ese camino de salvación que es en Cristo. Romanos 5:1, y vamos a ir cerrando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, Efesios 2:8.
Qué importante es que recibas a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal y sea una realidad en el año. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La luz que vino al mundo puede ser una realidad en tu corazón. Y hoy puedes salir perdonado, restaurado mediante la fe en su sacrificio. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cierro con Juan 3:17, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí viene la razón, versículo que sigue, por qué la gente no quiere nada con Jesús. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se acerca en el año al Señor? ¿Por qué no le busca? ¿Por qué no busca adorarle? ¿Por qué no busca glorificarlo? ¿Por qué no busca honrarlo? Porque es un buen tiempo para andar en cosas que a Dios no le agradan. Y por eso tiende a buscarle una fecha en el año. ¿Cuál es el motivo principal por el cual la gente no le busca en el año? Aquí lo dice la palabra. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de obras vas a hacer en el año? No hoy, no mañana, en el año. Cada día del año, ¿qué obras van a hacer? Va a depender de cuánto anhelas la luz en tu corazón. De lo contrario, mañana o hoy mismo vas a perdonar, vas a querer reconciliarte y entrando el año vas a empezar a hacer lo mismo, como dice la palabra, obras malas, obras muertas, obras que no son propias de un cristiano. Así que voy a hacer una invitación, vamos a hacer una oración. ¿Qué tipo de obras quieres para este año? Vamos a orar. Amado y soberano Dios, que moras en todo lugar, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres un Dios amoroso. Llegaste a este mundo, Señor, en lo más humilde. En lo más humilde, Señor, en la ciudad más pequeña. Una ciudad menospreciada, Señor. Llegaste, Padre, tus ángeles llegaron anunciándole tu llegada a unos pastores. Las personas que en esta tierra y en ese tiempo no eran bien vistas, Señor. Eran menospreciadas. No eran tomadas en cuenta en cosas importantes. Así llegaste, Señor. Así aterrizaste en este mundo. En una ciudad pequeña y en unos hombres humildes. Y por si fuera poco, Señor, no hubo un espacio, no hubo un lugar en el mesón. Y tuviste que nacer y llegar en un pesebre. Gracias, Señor, porque nos muestras cuán humilde eres. Cuán humilde fue tu llegada, Señor. E incluso antes de tu partida, en tu ministerio entraste en un pollino, en un asno. Usted que es el creador de todas las cosas, pudo haber entrado en un caballo blanco.
como rey. Pero no, Señor. Entraste en un pequeño asno. Gracias, Señor, porque eres la esencia de la humildad. Y se necesita un corazón humilde para reconocer que necesita al Señor en todos los días del año. Habrá alguien que diga, yo reconozco que soy pecador, en el año no vivo como a Dios le agrada, en el año no vivo como a Dios le gusta, hago mi voluntad, hago lo que se me viene en gana. Me acuerdo del Señor cuando tengo problemas, cuando tengo situaciones difíciles. Vengo a la iglesia cuando alguien me hace una invitación y vengo por compromiso. Si hay humildad en tu corazón como la hubo en Cristo, será un buen momento que reconozcas que le necesitas. Él es el único que puede perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y hoy te hace una invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La mejor cena que puedes tener en estos días es acompañado de Jesús. Y hoy puede ser una realidad en tu corazón. Hago una invitación a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón y hoy quiere entregarle su vida. Levanta tu mano. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera a Cristo en su corazón? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Amoroso, dile a Dios, Dios, reconozco que soy pecador, que cada acto de mí está lleno de maldad, de impureza, de pecado. Y he conocido por medio de tu palabra que aborreces el pecado. Por lo cual, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Dile ahí estas palabras. Te pido por favor que me perdones, que me restaures, que me transformes, que cambies mi mentalidad. Quiero agradarte todos los días de mi vida. Por eso, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito y te acepto como mi Salvador personal y Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque sé que eres un Dios perdonador. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Dios que conoce los corazones sabe que lo ha invitado con fe, confiando. Y se necesita humildad. Si no hay humildad, muy difícil una persona viene a Jesús. Y bueno, damos gracias a Dios por las manos levantadas. El Señor los bendiga. Amén. Le damos el tiempo a nuestro hermano y para una participación de